Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es para también los chicos de YouTube. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El día de ayer estuvimos viendo aspectos técnicos y humanos, o más bien nombrando que eran aspectos técnicos y que eran aspectos humanos alrededor de la consultoría. Muy bien, eh, la idea del día de hoy es que también conozcamos y seguimos en la semana 1, donde estamos viendo generalidades de la consultoría, es veamos qué roles tiene el consultor o sobre todo la función de experto del consultor. Gladys, hay alguien que está declarado como Gladys, nada más quiero que te identifiques, ¿eres Indra o quién es? Perfecto, Sí, Indra. soy Indra, ya le cambié. Indra, ya, perfecto. Y digo, para ir reconociendo, saber quién es quién en las colecciones, recuerden que si tienen capacidad y si tienen forma de tener cámara, les agradecería bastante. Así yo puedo saber sus reacciones, puedo saber sus impresiones, además de que estarían en un reporte, lo cual también sería como parte de esa disposición o que facilidad para poderte estar conectando. ¿Ok? Bien. Entonces, como comentábamos, para saber si estoy a veces me pasa que tengo problemas de conexión y los que me ayudan a saber eso son los que están con la imagen. Bien, entonces, el día de ayer, como le estábamos hablando, hablábamos de la relación técnica, de la relación humana, en donde 5 personas de ustedes estuvieron participando en Classroom y que creo que traen un buen aterrizaje del tema. Bien, eh, tomo o retomo un poquito de la última lámina del día de ayer, en donde hablábamos de los principales tipos de organizaciones de consultoría, nada más para retomar o para saber si ha quedado claro ese concepto, ¿no? Por ejemplo, Carlos, ¿sabes qué? No, ya me acordé que ayer tenías esa situación. Vamos con eh, Indra. Indra, hi. Mande. Por cierto, muy buena postal que mandaste con los videos en la tele, me pareció genial. Cuéntame por ejemplo, ¿qué tanto conoces de gente que tiene oficinas de consultoría? Pues los que dan como los simis, Ah, sí, los, médico. los nutriólogos, los abogados, Buena, buena, buena. los ¿qué más? De maquillaje. A lo mejor esos de Sí. que le dan cursos de belleza después, ¿no? Y sería para servicios de consultoría Ajá, de esos sitios. también. También hay los que dan consultas financieras Correcto. y Servicios financieros, ¿no? Que llegas y que te empiezan a decir una corrida financiera. Va o va. ajá, Muy bien. creo Yo creo que que, ok, Indra, ha sido una excelente participación de oficinas de consultoría y esos mismos, y aprovechando lo que dice ahí Indra, por ejemplo, siempre conocemos, hablando de eso, Gil, yo creo que tienes amigos que son arquitectos independientes, o que tienes ese diseñador que salió de la escuela y está agarrando trabajos de manera independiente, ¿no? Sí, lo hemos visto de que dicen, híjole, es que yo no cobro como todos los demás, yo no cobro quincenas, sino cobro por trabajo y tengo que andar persiguiendo a los clientes, ¿no? Ok, también tiene que ver con cierto tipo de consultoría. La única diferencia es que los diseñadores de gráficos, aparte de prestar sus experiencias, ellos normalmente también prestan un producto final. Ahí sí de alguna manera, pues se vuelve más complicado para ellos. Pero sí, también, están estas personas que son consultores independientes o también profesores que deciden irse para el lado de la consultoría o viceversa, ¿no? Ya le habíamos platicado ayer. Eh, si de alguna manera les sirve como para bagaje, a mí me sucedió así. Yo primero empecé como asesor y después me mudé al mundo docente también. Entonces, es muy común que esas se interrelacionen.
¿sí? Porque tiene mucho, el proceso es es muy similar, la única diferencia es el tipo de retroalimentación. En docencia te tienes que preocupar mucho por una nota, te tienes que preocupar mucho porque el contenido, la evaluación, la nota, un grupo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. En la consultoría más bien te enfocas en la necesidad. O sea, decir, ¿sabes qué? Una persona quiere ganar más dinero, una persona tiene esta otra necesidad de la cual te consultan y quieres llevar a ese grupo ahí. Si me dicen, pues los dos tienen sus pros y sus contras. Bien, ok, perfecto, muchísimas gracias. En este caso ya, bueno, vamos también hablando un poquito de los clientes de organizaciones que tienen, digamos, las relaciones profesionales de consultoría. Por ejemplo, una empresa puede llegar a tener consultoría en empresas y ese creo que nosotros entramos como cuchillo en mantequilla, porque se infiere que nosotros aquí salgamos con una licenciatura en administración de empresas, es de una manera general y entonces nosotros ya podemos dar con lo que tenemos de conocimiento consultoría en empresas nada más. Mi consejo, y no sé si se acuerden de hace como un año y medio, perdón que siempre les dé flashbacks para allá, es que les comentaba que tú trataran de tener una especialización adicional. ¿Qué es esto? Algún curso en línea, algún elemento de su trabajo, algo que les permita decir, soy consultor, puedo ser administrador de empresas, pero además tengo un conocimiento adicional de tal cosa. Por ejemplo, en esa época les compartía mucho de marketing digital, decir, ok, yo conozco de consultoría en empresas, pero me he especializado en marketing digital, o me he especializado en recursos humanos, o me he especializado en informática, o me he especializado en finanzas, ¿sí? Oye, pues me faltó una área funcional, pero bueno, de alguna manera u otra, la idea de la especialización te va a ayudar mucho cuando sí requieres o si quieres entrar en el mundo de la consultoría de empresas, tener una carta de presentación en donde la gente te consulte a ti. Un ejemplo de esto es que me llegó a tocar estar laborando, o más bien en una como sociedad, por así decirlo, en una empresa que da consultoría legal, pero en este caso era consultoría legal en registros de marcas y prospectivas tecnológicas, lo cual entra también en el mundo del administrador. Irónicamente, en los registros de marcas también nosotros podemos estar ahí como administradores, no solamente abogados. Entonces, esa es la carta de presentación y resulta ser que existe una necesidad, un grupo de empresas que lo requieren y está nuestro servicio. ¿Sí? La empresa también requiere tecnologías de información, más que nunca. De hecho, vamos a dedicar dos clases de la semana 3 para la tecnología de información, la auditoría, los jurídicos, la consulta técnica y capacitación del personal de dirección, porque muchísimas veces este personal no tiene el conocimiento necesario o tal vez sí tiene el conocimiento, pero no aplicado a la industria en donde estás o donde está. Chicos, ¿quién de aquí ha sido gerente de los que están aquí? ¿Le ha tocado gente a su cargo? Preferiría que tú, Gilberto, pero no sé si el resto. ¿Ok? Sí. Yo no. Sí, ¿no? Ok. Entonces, Yo tampoco. ¿no? Ok. Indra, no, ha sido nos y un sí. Ok. Por compartirles, cuando ya tienes, no naces cuando normalmente te asignas o te asignan un puesto de dirección o un puesto de jefatura, no naces con esos dotes de liderazgo o con todos los conocimientos necesarios para llevar el sector en donde estás. Muy normalmente existe un manual de capacitación y que vas a estar requiriendo ensayo y error. Es en donde entra el consultor, en donde podemos tener un training de decir cómo pasar de ser un empleado de operario
a ser un empleado nivel intermedio. La idea es que ustedes aquí, cuando ustedes terminen la licenciatura, tengan un cargo de responsabilidad, un cargo en donde tengan personas que liderar. Y cuando eso suceda, recuerden mucho las clases de habilidades gerenciales, recuerden mucho las clases de recursos humanos, tal vez de coaching y tal vez un poco de consultoría administrativa. ¿Ok? Muy bien. Hay paso al siguiente tema, hablando de las diferencias entre investigación y consultoría. Muy bien. Alondra, ¿me puedes ayudar leyendo el factor problema? Y dices, ¿cuál es la diferencia entre investigación y consultoría? Alondra. Investigación, principalmente inventado por el investigador, más abierto especialmente en investigación exploratoria, y consultoría, principalmente concebido por el cliente, a veces sobre una base conjunta. Pregunto, Alondra, ya llevaron metodología de investigación, ¿verdad? Sí, En ese caso, ¿el maestro les dijo qué tema investigar? no creo que teníamos nosotros que elegir uno. Ok. ¿Y eso te sirvió, te ayudó o te perjudicó en el sentido de que decir, ¿y qué hora qué tema elijo, no? Pero ¿qué sientes? ¿Que te ayudó o que te perjudicó? Pues que me ayudó. Que te ayudó, perfecto. Me imagino que ya hablaste de un cierto tema, de que te gusta, del cual a lo mejor tenías la espinita de conocer un poco más y seguiste y seguiste y seguiste. La diferencia es que en la consultoría, pues no importa tanto lo que nosotros queramos de buenas a primeras, porque el cliente tiene una necesidad. La empresa tiene un cierto grado o cierto número de empresas, de problemas, ¿sí? De problemas. Y entonces estamos hablando de que toda empresa, chica, mediana, grande, ultra grande, tiene ciertos líos. Y la idea es que si requieren un servicio de consultoría, es que tú les ayudes a abordar por dónde irse ante esos líos. Entonces, tu investigación, tu lectura va a ir a resolver eso. Y aquí dejo un paréntesis muy importante. El ser consultor implica mucha lectura y mucha investigación después de que te llegue el cliente. Y es irónico, pareciera que cuando ya eres el consultor ya te vuelves en gurú, que ya lo sabes todo y llegan a ti y te preguntan y tú les contestas maninamente. No funciona así. La idea es que te llegan con un planteamiento y a partir de ahí tú investigas o tú revisas lo que tienen a favor, en contra, con ciertas herramientas. A partir de ahí empiezas a tener una deducción, pero al mismo tiempo lo corroboras con un montón de bibliografía. Vaya, se vale darse un tiempo en la consultoría para ir retroalimentándote con libros, con cosas y todo, para poder darle la mejor solución a la persona. ¿Sí? Entonces significa que el consultor no necesita ser ese gurú que, lo sabe absolutamente todo de inmediato. ¿Sí? Tiene la capacidad investigativa, pero la diferencia es que no está investigando sobre lo que quieres en cuanto al tema genérico, sino sobre algún tema que te pidieron. Y aquí dejo un comentario del cual están muchos académicos discutiendo. Académicos versus personas que han vivido en el mundo de las empresas y también llegan a ser académicos. Académicos dicen, oye, que se dé la investigación abierta, que cada quien tenga una investigación abierta, Dice, por acá, la otra discusión es, tengamos investigación aplicada, tengamos investigación sobre problemáticas de empresas. Dices, ¿para qué me pongo a investigar sobre las pulgas de la araña de tal lado? Si en realidad el mundo o las empresas están requiriendo tal cosa. Pareciera que le estoy vendiendo la idea de la derecha, ¿no? Pero no, simplemente es una discusión porque también por el otro lado, ¿cómo podremos descubrir qué necesitamos si no tenemos ese ámbito exploratorio?
Entonces está la balanza y esa discusión en varias universidades, no estoy hablando solamente de las de Colima, sino están en varias universidades si en el futuro a pedir investigación aplicada a problemáticas de empresas para las investigaciones en administración de empresas o dedicarnos a la investigación exploratoria. ¿Ok? Espero haya quedado más profundo y la idea es que a partir de ahí, pues, cuestionense. ¿Cuál de las dos preferirían? Muy bien. Emiliano, ¿me ayudas con escala de tiempo y producto final? Sí. Escala de tiempo. Investigación. Normalmente flexible. Escala de tiempo, consultoría, más ajustada y rígida. Producto final. Investigación. Nuevos conocimientos o teorías. Y producto final, consultoría, mejores prácticas de dirección. Muy bien. Entonces, por ejemplo, gracias, Emiliano. Te la pongo así. Emiliano, ¿alguna vez, dentro de todos los años que llevas contigo, pensaste ser investigador? Pensé un poco en dedicarme a la biología marina, entonces, pues sí, va un poco, ¿no? Sí, muchísimo. Por ejemplo, un biólogo marino, y de hecho, dentro del área de biología marina, de lo poco que sé de biología, es que puede ser biólogo de campo o biólogo de escritorio, ¿no? Por así decirlo, ponerte a investigar ahí, o a lo mejor ser un biólogo académico, ¿no? Si eres un biólogo académico, normalmente te vas por el lado de la investigación, pero ¿qué crees? El biólogo marino también tiene escalas de consultoría. Existen consultorías en biología marina, en donde a lo mejor cierta empresa, es más, no sé, imaginémonos cosas, ¿sí? En donde a lo mejor una empresa quiere un estudio de impacto ambiental, ¿sí? Porque quiere explotar un territorio y necesita ese permiso para que pueda hacerlo, ¿no? Porque es uno de los miles de requisitos que necesitas para entrar a un lugar con alguna industria, ¿sí? Entonces, ahí en ese momento, no vas a estar tan libre en tiempos, ¿no? Vas a estar así como presionado por una empresa que requiere de tu resultado para saber, es más, casi quiere que le des un resultado aunque no sea cierto, ¿no? Él quiere que sea factible, que puedan hacer lo que quieran hacer como industria, ¿sí? Y entonces ahí ya no tienes el tiempo del mundo, lo que sucedería con la investigación. En la investigación normalmente tienden a darte años. O sea, por ejemplo, si estudiaras imagínate que si hubieras estudiado biología marina en ese momento, a lo mejor tu tesis o tu maestría pudiste haber durado un año extra o 2 años ahí como buscando inspiración y aún así no hubiera tenido tanto problema, ¿sí? Versus a un problema de que en la consultoría, en las empresas, un día extra implica dinero perdido. Entonces te van a estar te están monitoreando completamente. Pero la diferencia es que en la investigación tienes más tiempo, pero tal vez más oportunidad de profundidad. Es decir, tengo una oportunidad de que con todo el conocimiento que estoy agarrando, después de un montón de rato, descubra a través de mi intelecto que resulta de ser que puede existir una nueva forma de hacerlas, a lo mejor una nueva especie, a lo mejor una nueva teoría con respecto a todo esto y que cambie el paradigma de todos, ¿no? Y en la consultoría, no, en realidad lo que necesitamos son una mejor práctica de lo que te dedicas, ¿sí? O a lo mejor tal vez un papel. O sea, ni siquiera tiene que ser práctica. Pues les decía, el estudio de impacto ambiental al final es un papel, ¿no? Muy bien, excelente. Gracias, Emiliano. Y para continuar, la información normalmente en la investigación es propiedad de todo el mundo, a menos de que después también la patentes, que luego hablamos de eso. Y la consultoría tiende a ser confidencial porque las empresas lo que menos quieren es, de alguna manera, la competencia lo esté estudiando. Un ejemplo de esto, chicos, recientemente pasó y pasó aquí en Colima, es de la Bimbo, ¿sí? La Bimbo le pidió a una institución, le pidió que
analizara cuál es el mejor grano de trigo y las características, hablando de biología, y las características, o de un poco de agronomía, del grano de trigo, para poder hacer un híbrido, un grano de trigo híbrido que tuviera las condiciones que ellos querían y es como el mejor grano. ¿Sí? Pregunta para la clase, es más, Azucena, ¿cuánto crees que les costó esa investigación guión consultoría? Ay, profe, pues no tengo idea, pero me imagino que sí tuvo un costo bastante alto. Se vale equivocarse. Tú di un número y a lo mejor es ese número. Mm, ¿Cuánto? Sería Ajá. unos 50. ¿1,000 pesos? No, profe, 1,000 pesos es muy poco. ¿50,000 pesos? Sí, más, porque es caro una consultoría. Claro, pero no fue una consultoría, fue una serie de consultorías e investigaciones y les dio el resultado un híbrido, o así como el consejo de una semilla base o un grupo de semillas bases para que a partir de ahí dicen, esta es la mejor especie de trigo para que lo repliques en tu planta en México y después lo puedas mandar a otras plantas. 50,000 varos. Pues no. Dirían como en los... Si quisiera emocionarme con esto más tiempo, les diría frío, 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 frío. ¿Quiere ¿Sí? decir que fue mucho más? Sí, así es. Ya para no serla tan cansada, 6 millones de pesos. 6 millones de pesos por una investigación que duró 2 meses, en donde estuvieron viendo la mejor manera con biólogos, con agricultores tal vez, y cosas de esas para tener la mejor semilla. Y solamente esa investigación costó 6 millones. O esa, que al final tuvo un resultado para Bimbo. ¿Qué significa? Si tú, por una investigación de ese tipo o por un resultado de ese tipo, pagaste 6 millones de pesos, de loco o de tonto, se lo quieres compartir a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? En ese momento, o la parte de la consultoría es, a pesar de que la institución educativa o a pesar de que algún lugar hizo esa investigación, al momento de pagarla pertenece a la empresa que la pagó. Y es otra característica diferente de la investigación. El consultor se tiene que dar cuenta que lo que está sacando de su autoría ya no es suyo cuando se lo pagan. Y eso es bien, bien, bien importante. ¿Ok? Y si, por ejemplo, el consultor quiere, bueno, el que da la consultoría quiere como compartirlo, ¿la empresa puede demandar algo así? Totalmente sí. Por eso se hace una relación de trabajo, que de hecho, excelente pregunta, creo que es muy, muy, muy buena, porque justamente de lo que íbamos a hablar, creo que es mañana, pasado, perdón, el viernes, porque este viernes todavía no hay examen, hablamos de las propuestas técnicas y de las propuestas económicas. Y resulta ser que las propuestas técnicas y económicas te ponen las reglas de juego de qué vamos a ver, qué vamos a ver, qué vamos a ver. Y existe un contrato de confidencialidad y existe un contrato de decir, esto que se va a implementar contigo aplica directamente a ti. El consultor puede tener marcas de agua, watermarks, si también lo permite la otra empresa, de decir, bueno, atendí a tal empresa, atendí a tal otra empresa, pero jamás decir lo que hizo, perdón, decir lo que hizo también puede ser, pero jamás compartir la receta secreta, por así decirlo. Decirles, yo les dije ahorita que mezcló entre los granos un híbrido, no les dije qué híbrido salió y con qué características. Aunque lo supiera, no debería compartirlo, porque en el momento en el que se comparte, pues estás violando parte de las reglas de confidencialidad. Y entonces en ese momento puede entrar en demanda. Y muy buena pregunta, Indra, que deriva a otra pregunta. Resulta ser
que a lo mejor, Indra, tú te inspiraste en dar una solución en una consultoría y te enamoró tanto que dices, oye, pues yo puedo poner un negocio de esto. En teoría, y por ¿cómo puedo decirlo? Por acto de, como esa promesa que haces, aparte de que podrías entrar en problemas, no podrías aplicarlo en un negocio nuevo, en un invento nuevo que hagas. Dicho de otra manera, si tú de repente llegas a un momento de eureka y a partir de algo que generas en consultoría, generas un invento, el invento pertenece a la empresa que te contrató. He visto ese problema, más bien no lo he visto, lo hemos analizado ese problema en un lugar de consultoría muchas veces, en donde requieres una persona que también, por ejemplo, muchos docentes investigadores también han estado en procesos de consultoría y de repente logran a tener algo que es como de su autoría o una invención, pues en ese momento deja de ser de él porque estás en tiempos de la consultoría. Otra persona pagó por ti, pagó por tus ideas. Entonces deja de ser tuyo. Cañón, ¿no? Porque a lo mejor esa idea te hacía millonario. Pero bueno. Y rigor académico, no, perdón, adopción de decisiones, el objetivo puede modificar discreción del investigador, él lo puedes cambiar a como quieras, y acá no, la consultoría siempre tiene que estar asociada con su resultado, ajustado metodológicamente, y el otro no tiene solución de problemas. La evaluación la da una comunicación científica, una comunidad científica, cuando estamos hablando de investigación, y acá en realidad la consultoría te la evalúa un consultado o una empresa, que usualmente si te consultó es que no tiene tanta idea del tema, pero sí del resultado. Y entonces, por ejemplo, no requieres una investigación de qué es cada tema, sino cómo hiciste cierta cosa para llegar a cierto resultado y santo. ¿Okay? Entonces, la consultoría, en pocas palabras, se vuelve algo mucho, mucho, mucho más aplicado y mucho más rápida que la investigación, pero no por eso la investigación tiene menor peso. La investigación es completamente necesaria, sobre todo para la generación de conocimiento, y la consultoría más bien para la generación de resultados. Muy bien, ansiedades por ahí. Antes de entrar a consultoría interna y externa. Pregunta que por ahí ayer Emiliano hizo, ¿no? Es decir, las diferencias entre o cómo las consultorías externas existen. Eso, bueno, si hay alguna duda, me quedo 10 segundos, 5 segundos. No. No, excelentísimo, gracias Indra. Consultoría interna, les dije que existe y la lámina en lo que comparto, no pongo consultoría externa porque creo que pueden inferir que la consultoría externa es justo todo lo contrario de lo que diga aquí, ¿sí? Existen ventajas dentro de la consultoría interna y estuvimos ayer hablando mucho de la externa y criticando un poco la interna, pero en realidad también tiene muchas ventajas. La ventaja uno, creo yo, o la más importante es que sí conoce mucho a fondo la organización, cosa que no sucede con un externo. El consultor externo va a conocer lo que le quieran mostrar prácticamente, o tal vez un buen análisis para que tenga 2, 3 situaciones adicionales que el otro no ve, pero en la consultoría interna este cuate no dedicó una semana para verlos, no dedicó 3 semanas para verlos, este cuate tiene trabajando ahí. Entonces, este cuate sabe todo lo que pasa por adentro, lo que dicen, lo que no realmente no dicen, etcétera, etcétera. Y entonces puede dar consejos, sí, tiene profesionalismo, muy poderosos. Si haya disponible para prestar atención constante al trámite de los cambios, porque lo tienes ahí de base, no está pensando, el consultor externo tiene 30 empresas, o ponle tú, no tan popular, 5 empresas o 6 empresas al mismo tiempo, y el otro, pues, está fugando la energía, por así decirlo, y este cuate lo tienes 24/7, por así decirlo, ¿sí? Y entonces cualquier tipo de situación está como bien atentito, ¿no? Está al tanto de las cuestiones y está capacitado para dar los servicios como el consultor externo. Sí, sí, es cierto, pero ahorita que vean las desventajas, lo sopesan, ¿no?
al momento de que lo tienes allá adentro, ya le conoces las mañas, ya les conoces ciertas cosas y deja de parecer un poco experto, ¿sí? Piénsenlo así. No es lo mismo aquellas personas que tú consideras expertas en cualquier tema hasta que vivas con ellas, ¿sí? Vas a sentir que no son tan expertos porque ya hasta le conoces el modo, ¿sí? Muchas veces se tiene que ajustar a los recursos de la empresa porque, pues, al final de cuentas, le pagas un salario y este cuate, pues, está ajustado a esos recursos. Les decía ayer, si no tiene esa separación de lo profesional de lo emocional, puede existir en la dependencia emocional y lo nuble sus prejuicios, ¿sí? Entonces, ahí empieza a puede llegar a tener broncas si llega a tener situaciones emocionales por entrada. Puede tener intereses creados, sí, claro, inclusive si llega a tener falta de ética, puede llegar a... Es uno de los puestos peligrosos a la hora de pensar en una persona que pueda generar fraudes. Entonces requiere que un consultor sea de confianza, al mismo tiempo que un auditor. Los auditores están a nada de cometer cosas que no deberían. Y lo mismo el consultor, porque a través de consejos, cosas y esos puedes llevar a la empresa hacia lugares que tú quieras. Entonces, ahí hay mucha bronca si lo tienes en interno y puede generar intereses creados para él solo, ¿no? Si hay que pagarle más al consultor, pues ahí mismo se está dando el dinero. Bueno, depende del sistema de premios y castigos. Si le cae bien al director general, parece ser como un juglar. Si entretienes al director general y estás de acuerdo con el director general, pues vas a tener un sistema de premios y si no, te castigan o hasta te pueden despedir. Entonces, ese miedo a ser despedido, de alguna manera u otra, influye mucho en sus recomendaciones, ¿no? Existe la tendencia a delegar, pues bueno, va conociendo a las personas y de alguna manera puede decirle a Juanito que haga ciertas cosas y que él no las haga, ¿sí? Y más nada. Y existen críticas que el consultor interno no tiene la misma validez que el consultor externo, por lo mismo que les decía el día de ayer, de la dependencia económica, de la dependencia emocional, que puede existir a través de una relación única de trabajo, en vez de relación múltiples de trabajo con varios clientes, ¿sí? Creo que es la principal crítica que existe entre un consultor interno, que si me recomiendan cuál usaría, por ejemplo, en empresas chicas, definitivamente la figura de consultor externo, ¿sí? Y en empresas muy grandes, tener ambas, consultores internos y consultores externos, así como auditores, ¿ok? Esa es mi recomendación que les daría, ¿sí? Yo no dejaría a los consultores internos nada más, o sea, vaya, tener consultores internos sin tener consultores externos sería, creo que, peligroso. Entonces, yo tomaría esa decisión. Ya no sé, que cuando tengan el momentum, a lo mejor toman esa decisión de tener consultores internos. Vaya, es su decisión. Cuando existe una relación de consultoría, existe una interacción humana o una interacción del consultor-cliente. Aquí quiero dejar algo claro. Cuando hablamos de consultor-cliente, hablamos no de un cliente, una persona, hablamos de un cliente, una empresa. Entonces, muy probablemente también, por ejemplo, relación consultor-cliente es relacionarte con 5, 6, 10, 15 personas al mismo tiempo. Tal vez con algunos ves ciertos temas, con otros ves ciertos otros temas, ¿sí? La cosa es que el consultor debe cuidar ciertas cosas que se dicen malamente de él, esos rumores, ¿no? Un rumor que existe es primero, algo que no está en la lámina. El rumor principal es que le dicen, oye, pues es que los consultores o los asesores no se meten a enlodarse, por así decirlo. O sea, no se ponen a talachar, a hacer la carga, no se ponen a hacer eso, porque usualmente tienen que estar con una mirada externa. Entonces, por lo tanto, son más propensos a que den, sí, o sea, más bien,
a que den las recomendaciones y den seguimientos, pero no que se pongan a hacer las cosas. Para eso tienes otras personas. ¿Sí? Entonces, existe la situación o algunas de las personas empresarias dicen, ok, le estoy pagando gente a personas para que nomás me den consejos y cosas y nomás, y la otra, y los otros trabajen, ¿no? Pero en realidad lo que, no es, lo que estás pagando y no ves es la preparación de cierto tiempo de una persona, los casos que ha tenido y los resultados que ha tenido. Entonces, eso es lo que realmente está pagando, ¿ok? Dice que los consultores tratan de complicar todas las cuestiones, es otra cosa. En realidad el consultor, dicen qué bonito es la ignorancia a veces, ¿no? No sé si les ha pasado que se dan dando cuenta que entre más va pasando, van más estudiando, más se dan cuenta que algunas cosas que parecían tan sencillas son más complicadas de lo que parecían. Pues lo mismo sucede con el consultor. Muchas decisiones que con empresarios o con empresas que no tienen la noción del impacto que pueden tener sus decisiones, pues vaya, toman decisiones mucho más a la ligera, ¿no? Y el consultor, al tener un bagaje de empresas, se da cuenta que es necesario analizarlo un poco más. Y entonces, una crítica muy constante es eso. Oye, ¿por qué algo que parecía tan sencillo me lo complicas tanto? Y es porque nosotros ya sabemos o de alguna manera podemos intuir que puede existir más problemática de la que realmente está teniendo o está considerando la persona o la empresa. ¿Sí? Exigen más información de la que necesitan. Bueno, ahí sí, de lo que me ha llegado a tocar ver es que a veces es cierto, a veces que se requiere más información simplemente para justificar o para estar 100% seguros de que el problema va por ahí. Por ejemplo, algo que llegamos a pedir, que a lo mejor a veces no siempre sea tan necesario. Por ejemplo, algo que se pide siempre en la consultoría es un estado de resultados o un balance general. Sí, dependiendo de lo que hagas, vaya. Pero una consultoría empresarial puede ser ese estado de resultados y balance general. A lo mejor le llegas a pedir a lo mejor cierta documentación de él o como tipo, no sé, oye, me pasas tu manual de procesos, oye, me mandas algo de auditoría. Ah, ok. Y entonces, muchas de las cosas que ellos reclaman es, oye, ¿para qué quieres tanta información mía? Inclusive, si no tiene tanta confianza en ti el consultado, puede llegarse a sentir invadido con las situaciones o con las cosas que le dan. Entonces es súper importante para el consultor siempre buscar la manera de que la otra persona sienta la suficiente confianza en ti para que sepa que la información está cuidada. Muy bien. Y que reclaman mucho tiempo para justificar un contrato más largo y cobrar honorarios exorbitantes. Entonces, ahí tienes que cuidarlo desde la propuesta técnica, de decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar tantos números de meses y Sansan se acabó y en tal mes voy a hacer esto, este mes voy a hacer esto. Si no lo haces, puede surgir este error o esta situación que genera incomodidad en los otros. Chicos, ¿se vuelven a conectar, por favor? Se acabó mis 40 minutos gratuitos. Sí. Perfecto.